y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Lo voy a leer de nuevo. Me gusta cómo lo expresa esta versión, más claro. Dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos una vez más y nos acercamos a ti, Señor, una vez más y cuantas veces sean necesarias, porque necesitamos de ti. Esta mañana, Señor, nos presentamos con humildad de corazón delante de tu santa y divina presencia. Primero, para darte gracias, Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque eres un Dios que ama, un Dios que bendice, un Dios que siempre provee, un Dios que nos cuida, un Dios que nos salva, un Dios que nos instruye. Pero también gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. No tenemos, Padre, con qué pagarte. Señor, en este momento también queremos pedir tu bendición y la dirección de tu Santo Espíritu al exponer tu santa y bendita palabra. Que no solamente, Señor, me uses, sino me unjas con tu Espíritu. Pero también, Padre, que prepares la mente, el corazón y la voluntad de todos los que estamos aquí para recibir tu palabra. De tal manera, Señor, que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros y con tu ayuda la pongamos en práctica. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, se titula La mayordomía del cuerpo. La mayordomía del cuerpo. Y como ustedes saben, la semana pasada dio inicio esta nueva serie de predicaciones que tiene que ver con la mayordomía integral de la vida del cristiano. Vamos a estar ocupados algunas semanas desde la semana pasada para hablar acerca de la mayordomía integral de la vida del cristiano. Y hoy, hermanos, vamos a considerar una mayordomía más que debemos practicar y de la cual casi no se habla, pero que también es muy importante. Hablaremos de la mayordomía de nuestro cuerpo. Como ya mencioné, realmente se habla y se predica muy poco acerca de la mayordomía del cuerpo. Tal vez esto sucede porque intentamos conocer qué es lo que la Biblia dice y hablamos más sobre la vida espiritual para luego poner en práctica lo que alcanzamos a entender. Sin embargo, no siempre le prestamos la misma atención a las cosas que la misma Biblia dice y enseña respecto a lo que tiene que ver con la vida física, es decir, con el cuidado de nuestro cuerpo y todo lo relacionado con él. Porque hablamos de muchas cosas y dejamos para luego y para después el hablar acerca del cuidado de nuestro cuerpo. A pesar de muchas ideas falsas, hermanos, que se han generalizado, el Señor nuestro Dios está profundamente interesado. Escucha, Dios está interesado y preocupado también por el cuidado que debemos tener de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo confirma esto cuando precisamente escribe ahí en 1 Corintios 6:13, donde dice de manera textual
que al Señor le importa nuestro cuerpo. Ahí mismo donde leímos un poquito antes, dice que al Señor le importa nuestro cuerpo. Déjeme decirle que los hermanos de la iglesia de Corinto, por influencia de los griegos, tenían un concepto negativo acerca del cuerpo. Creían que no era importante e incluso se referían al cuerpo como una tumba en la que estaba encarcelada el alma. Pero la respuesta de Pablo cuando están discutiendo sobre este tema, la respuesta de Pablo es enérgica. En esencia, hermanos, él dice que hagamos de cuenta que él está gritando y está diciendo claramente que nuestro cuerpo es un templo. Escúchalo. Nuestro cuerpo, en lugar de ser una tumba donde está encerrada y encarcelada nuestra alma, nuestro cuerpo es un templo, es algo digno de nuestro respeto y aprecio y merece por lo tanto cuidarse y mantenerse saludable y sobre todo que lo tengamos bien. Y hermanos, en la Biblia claramente se indica que todos los hombres somos, escucha bien, todos los hombres y mujeres somos propiedad de Dios. Y que ahora, hermanos, sobre el creyente, escucha, Dios nuestro Padre ejerce un doble derecho sobre nosotros. Primero, ejerce el derecho de propiedad, porque la Biblia dice que Él nos hizo. Y el segundo derecho que ejerce, hermanos, es un derecho de propiedad porque también por su sangre, escucha, y por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos compró, además de crearnos y que un día el hombre pecó y quedó destituido de la gloria de Dios. Una vez más Dios nos compró, hermanos, a usted y a mí, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él tiene doble derecho sobre tu vida y sobre la mía. Él manda, Él es el dueño porque nos creó, pero también porque nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, hermanos, en su palabra nos dejó escrito para esta mañana 6 consejos, escucha, que debemos seguir para ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, y de eso vamos a hablar el día de hoy. 6, escucha bien, 6 consejos que debemos seguir para ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Levanten la mano los que están aquí, hermanos, y que aprecian y cuidan su cuerpo. Pues todo, ¿verdad? Pues déjeme decirle que el primer consejo que Dios nos da esta mañana acerca de la mayordomía del cuerpo, acerca del cuidado que requiere este cuerpo, número 1, es que Dios quiere que cuidemos en primer lugar lo que comemos. Hay que cuidar, hermanos, lo que comemos, y se los digo por experiencia. Tenemos que cuidarnos. La palabra de Dios en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, ahí va a aparecer en la pantalla. Dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Hay que cuidar lo que comemos, lo que hacemos. Y yo le pregunto, ¿realmente con nuestra manera de comer y de cuidar nuestro cuerpo, yo le pregunto, ¿estamos realmente dando la gloria a Dios? Ciertamente el apóstol Pablo, hermanos, aquí es muy directo, y después de una larga alguna discusión que tuvo con los hermanos de Corintio, el apóstol Pablo llega a la conclusión precisa que respondía a todo ese debate que se había hecho acerca del cuerpo, y él dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Aún lo que comemos y lo que bebemos debe de ser para la gloria de Dios. Y por eso preguntaba, ¿realmente hacemos eso? Como cristianos necesitamos ciertamente un régimen adecuado de alimentación en nuestra vida, principalmente si queremos ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo.
Muchos comemos, escucha, muchos comemos compulsivamente por razones equivocadas. Quizá porque algunos dicen es que no hay otra cosa que hacer, o porque algunos a lo mejor están en depresión, o están con baja autoestima, o llenos de ansiedad, o algunos hasta están llenos de ira y por eso comen demasiado, y muchas cosas más que podríamos pensar. Pero hay que cuidar, hermanos, el cuerpo y cuidar lo que comemos y lo que bebemos. Una frase que los nutriólogos comúnmente dicen a sus pacientes es la siguiente: come para vivir, no vivas para comer. Así que veo desde aquí a varios que traemos varios kilitos de más. Y el Señor nos dice, come para vivir, no vivas para comer. Algunos a lo mejor traen un solo kilito de más, otros más de 30. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque ya dijo Pablo, ¿esto es qué? ¿Qué? No escucho. Templo del Espíritu Santo. En el asunto de comer demasiado, hermanos, debemos poner en práctica y en serio el dominio propio. Tenemos que controlarnos. Todos sabemos los importantes riesgos, hermanos, que se corren derivados de una mala alimentación y cómo eso aumenta las posibilidades de que nos enfermemos. Es importante aclarar, hermanos, que la Biblia no está hablando de seguir la dictadura estética que nuestra sociedad y el mundo de hoy promueven solamente para verse bien. Aunque eso es importante, escucha, el punto no es la estética, sino la salud integral y el cuidado de nuestro cuerpo, porque así y solo así estaremos de verdad dándole la gloria a Dios. No debemos de cuidar el cuerpo solamente que es que para vernos bien y para que la gente nos admire, ¿verdad? Las mujeres sus curvas y su cuerpo hermoso y al varón sus músculos. No, Señor, eso es importante, pero debemos de cuidar nuestro cuerpo más que nada por salud y porque el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo y porque cuando hacemos esto verdaderamente le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Así que en esta mañana hagamos todos una reflexión y hagamos un análisis sincero sobre el cuidado físico de nuestro cuerpo. ¿Realmente estamos cuidándonos? Si no es así, ¿qué esperamos para hacerlo? ¿Que te pase lo que a mí me pasó? No, hermano, yo no le deseo eso a nadie. Aunque ahorita vengo muy contento porque el viernes tuve cita médica y me encontró la cardiólogo en excelentes condiciones. Me dijo, pulsaciones 71, presión 110/70, colesterol malo 74, triglicéridos 78, glucosa traía 140, pero pues me dijo, está bien. Y así, hermanos, me revisó todo, que el potasio, que el sodio, que el cloro, quién sabe qué será eso, pero ahí venían en los exámenes. Y gracias a Dios salí bien. Para los que no lo saben, soy muy disciplinado con las medicinas. Número 2, le estoy haciendo caso a la cardióloga de salir a caminar todas las mañanas. De repente una que otra me quedo dormido, pero salgo. Y estoy tratando de cuidar mi alimentación también. Anoche mi esposa me preparó mi cena y aquí están ellos que no me dejarán mentir que lo que me cené fue un sándwich, era preparadito como la nutrióloga dice. Y pues hay que hacer caso, hermanos. No nos queda de otra.
Por eso es importante que nos cuidemos desde ahora, porque es parte de un mandamiento de Dios que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es la morada, la casa, la habitación y la residencia permanente del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos de cuidarnos. En segundo lugar, ¿qué más tenemos que hacer para ser buenos mayordomos? Tenemos que ubicar cuáles son nuestras debilidades, hermanos, y tratar de ir contra ellas, esas debilidades que tenemos para cuidar nuestro ser. Mateo 5:29 dice: así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácalo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y Santiago 3:2 dice: todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Si queremos ser buenos administradores, buenos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha prestado, escucha, que Dios nos ha prestado, es necesario que reconozcamos nuestras debilidades y le pidamos ayuda al Señor para no ceder ni el más mínimo centímetro a nuestros propios deseos. La solución, hermanos queridos, que nos plantea Jesús para lidiar con nuestras debilidades tal vez nos parezca muy drástica, pero si lo pensamos más detenidamente nos daremos cuenta de que sí es de gran ayuda. No es necesario, escucha bien, que tú y yo nos cortemos, ¿verdad?, una parte del cuerpo o nos saquemos los ojos. No es necesario. A mí me basta, hermanos, con recordar lo que dice Jesús para poder vencer mis debilidades. Y el Señor Jesús dice claramente: si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácalo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces aquí dice: ten control, ten cuidado con aquellas cosas en las cuales eres débil, en aquellas cosas que quizá no tienes todo el control. Lucha, pídele a Dios que te ayude. Ponte también como meta el poder, ¿verdad?, depender de Dios, el confiar, el clamar a Dios ante cualquier debilidad que tenemos y que le podemos meter al cuerpo, porque lo vamos a enfermar, lo vamos a dañar. Es indispensable entonces, hermanos, que entendamos que debemos cuidar tanto lo que entra a nuestro cuerpo, ¿verdad?, como el alimento y las bebidas, pero de igual manera debemos de cuidar también, Jesús lo dijo, lo que sale también de nuestro cuerpo. En específico, debemos de tener también cuidado de nuestras palabras. Escuchen bien los que están aquí, de lo que hablamos, de lo que decimos. Santiago nos exhorta de otra manera también a cuidar nuestra vida, es decir, todo nuestro ser. Él dice que debemos pensar muy bien antes de hablar. Cierto, hermanos, que para hablar usamos solo unas cuantas partes de nuestro cuerpo, pero finalmente lo usamos. Por lo tanto, debemos entender que Dios espera que seamos buenos mayordomos de nuestro cuerpo, y esto incluye tener cuidado con la debilidad de comer y beber cosas que no le agradan a Dios y que por lo tanto dañan nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo debemos cuidar también nuestras palabras que hablamos dentro y fuera de la iglesia. Y sobre esto dice Dios en su palabra, hermanos, que de toda palabra obscena, ofensiva y ociosa que sale de nuestra boca, daremos cuentas a Dios. Y hermanos, en este último particular, porque ya hemos estado abundando un poquito en el cuidado de lo que le metemos al cuerpo, también tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de la boca, con lo que sale de este cuerpo. Dice el Señor, ¿verdad?, que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. ¿Cuáles son esas palabras ociosas?
Pues esas palabras que salen y que ni cuenta nos damos. Hay varios hermanos aquí, ¿verdad? Yo hasta conozco un pastor, amigo mío, que ni cuenta se da cuando se avienta unas palabrotas de este tamaño. Y está platicando como si nada. Y para acá y para allá avienta una y avienta otra. Y de repente yo me quedo así y pues yo también las pienso y a lo mejor de repente se me salen, pero no como a él. Y le he dicho, hermano, corrige esa boca, hermano, ten cuidado con lo que hablas, hermano. Y me han platicado a mí, fíjese bien lo que le voy a decir, me han platicado que incluso cuando está predicando se le han salido una que otra. Qué vergüenza. Ahora yo sé que hay gente aquí también y muchos pastores que con lo que más batallan, pues es con esto, con la lengua. Algunos no solamente dicen palabras obscenas y ociosas y ofensivas, sino que además son personas que agreden con su lengua, que hacen daño, como dice Santiago, que son capaces de encender un bosque con un chisme y traer una desgracia, hermanos, a la vida de una persona o de una familia. Y esto no es posible que esté siendo verdad en la vida de los cristianos. Nosotros, hermanos, antes de quererle llamar la atención a alguien que a lo mejor tiene un lenguaje obsceno, tenemos que examinar primero nuestra lengua, nuestra conducta, nuestra propia vida, para entonces tener calidad y autoridad moral para decirle a esa persona, ya bájale 2 rayitas a tu lengua, corrige tu lenguaje, porque un cristiano, hijo de Dios, tiene un lenguaje adecuado. Y yo quisiera atreverme a preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí tienen ese problema? Pues no dije que levantaran la mano, pero ya la levantaron, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, refrene su lengua, dice la palabra del Señor. Miren, hermano, si usted ayer, vamos a decir una palabra, si usted ayer se aventó 10 maldiciones, pues que hoy sean 9. Y mañana lunes que sean 8. Y el martes que sean 7. Y a lo mejor a vuelta de una semana ya solamente se le sale 1 o 2 o de vez en cuando. Piense antes de hablar, dice la palabra. Dice Santiago, refrene su lengua. Porque la lengua es parte, miembro del cuerpo. Y la Biblia dice que debemos de ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Número 3. Empieza a ser más intencional. Otro consejo para ser buenos mayordomos. Empieza ya desde hoy a ser más intencional. Romanos 12, versículo 1 y 2 claramente dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo como a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo insiste en que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que de esta manera pueda cambiar nuestra manera de vivir. Porque mucha gente lo que piensa, eso es lo que es. Y a veces ni cuenta se dan. Pero lo que una persona habla, eso es esa persona. Entonces Pablo insiste en que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. El problema que enfrentamos todos, todavía, pues muchos de nosotros en este momento es que vivimos tal y como pensamos. Por eso el apóstol aquí de manera integral y de manera literal, de manera tan clara, nos ruega que intencionalmente cambiemos la forma en que vivimos, dejando que Dios cambie la manera en que pensamos, porque aquí empieza todo. Saben ustedes que la mente, hermanos, es el campo de batalla del cristiano, porque ahí llegan los ataques, los dardos, las tentaciones, ¿verdad? Los malos pensamientos, etcétera. Por eso debemos de cambiar la manera en que empezamos. El gran problema que muchos aquí tenemos es que, ¿verdad? Ya tenemos algunos 5, 10, 20 años de cristianos y aún no nos cae el 20. No nos cae el 20, hermanos, de que en verdad somos propiedad ahora de Dios,
Quizá muchos a nivel intelectual entienden esto que dice la Biblia y lo pueden repetir mentalmente, pero en su vida práctica, en su vida cotidiana, no se está viendo el cambio. Porque sus acciones, su conducta, su manera de ser y de hablar están demostrando todo lo contrario, que no son hijos de Dios, que no son propiedad de Dios. Incluso, hermanos, pues esto se da mucho con los hombres, el tener un lenguaje, pero también hay una que otra mujercilla, perdón, una que otra dama, perdón por lo dije mujercilla, estaba hablando de las de afuera, ¿verdad? También hay hermanitas que se las gastan bien y bonito. Yo les he platicado a ustedes de la hermana Francisca, que bueno que no está aquí, de la iglesia en el norte, espero que no me vea, pero era una hermana, ¿verdad?, que venía de un contexto de mucho pecado. Dios la alcanzó, pero ella no podía refrenar su lengua ni cambiar su estilo de vida, de manera de hablar más bien. Y platicaba con nosotros y de repente, ay, se le salía una palabrota. Y con perdón tuyo, nos decía. No, a mí que me tiene que pedir perdón, pídele perdón al de arriba. Refrene su lengua. Con perdón tuyo, Jaime. Yo más me le quedaba viendo. Bueno. Pero, como decía yo, este problema se da más en los varones, ¿verdad? Porque aprendemos allá con la raza, con la gente del pueblo, con los compañeros de trabajo. Y veo dos muy sonrientes por ahí que saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, se da mucho por allá. Pero no traigas eso a tu vida, ni a tu casa, ni a tu hogar. No seas de mala influencia. Pero hay otra cosa, eso se da en los hombres, pero en las mujeres, ¿qué se da? Se da más la murmuración, el chisme, ¿verdad? El estar difamando incluso. Una hermana cristiana que a lo mejor en su vida sin Cristo era una gran chismosa, ahora en Cristo tiene que cambiar. Ahora en Cristo tiene que moderarse. Ahora en Cristo tiene que haber un cambio, que nos caiga el 20. Mis amados hermanos, debemos ser más intencionales al momento de cuidar nuestro cuerpo, y necesitamos entender que al hacerlo no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que además de verdad lo estamos adorando, dice la palabra. Esta es la manera en la que Él espera que lo adoremos, precisamente entregándole nuestro cuerpo a diario, entregándole nuestra vida cada mañana. Que sea esta una actitud recurrente en cada uno de nosotros. Que antes de empezar el día, de verdad, te pongas la armadura de la que habla Pablo en Efesios. Que te la pongas. Que le digas al Señor: hoy dedico mi vida para ti, Señor. Hoy la consagro, Padre, protégeme de todo ataque. Señor, cuida mi mente, cuida mi lengua, cuida los miembros de mi cuerpo. Que sea algo constante. ¿Qué cambios, hermanos, yo le pregunto, habría en nuestra vida si así lo hiciéramos todos los días? ¿Qué cambios ocurrirían en nuestra vida e incluso con aquellos que convivimos? Si de pronto, hermanos, hiciéramos lo que Dios dice, de refrenar la lengua, de cuidar nuestro cuerpo. Le aseguro que los mismos compañeros nos van a decir, se van a sorprender. ¿Y ahora a ti qué mosca te picó? Qué bonito es cuando alguien, aunque diga en sarcasmo, que te diga, te veo diferente. Algo está pasando. ¿De cuál fumaste? Móchate, que no sé qué, te lo dicen así. Pero qué hermoso es que ellos puedan observar esos cambios que el Señor hace porque Él vive acá. Y Él produce en nosotros, dice la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 4, otro consejo: recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes pues no se pertenecen a sí mismos. Hoy, hermanos queridos, el cristianismo como tal no tiene, escucha, los cristianos no tenemos lugares como para decir que ahí está Dios. Hoy Dios únicamente, escucha, tiene personas sagradas y consagradas donde Él, hermanos, vive, donde Él está.
En este lugar, cuando usted y yo nos vamos de este lugar, aquí no está Dios. Y así como dicen algunos, ay, pasan por la iglesia y ¿qué hacen? Y quién sabe qué tanta cosa, y la chiquita aquí, y la más acá, quién sabe qué tanta cosa hace. Cuando la gente pasa por los templos, incluso hay gente que piensa que este es un templo a lo mejor católico y han pasado por ahí uno que otro que he visto. Ven la cruz, han de decir, pues eso es católico. Mis amados hermanos, los cristianos no tenemos lugares sagrados como para decir y enseñar, ahí está Dios. Porque Dios no está en los templos. Dios está en la vida de sus hijos. Ciertamente este lugar cobra importancia y cobra vida y relevancia cuando estamos aquí. Porque entonces aquí está el Señor en cada uno de nosotros. Y en este lugar, hermanos, por la presencia de nosotros y particularmente por la presencia de Dios, se convierte en un lugar sagrado en el momento en que está la iglesia reunida. Y por lo tanto, cuando está la iglesia, y aunque no estuviera, nos merece respeto este lugar. Porque aquí nos juntamos para adorar, pero déjeme decirle, Dios no está en un templo hecho de manos de hombres. Hay gente, ¿verdad?, que a veces se van a los extremos y cuidan demasiado el templo. No es malo cuidar el templo, adornarlo, cuidarlo, mantenerlo, arreglar los desperfectos que luego suceden. Pero tener un amor desmedido por esta cosa material no es de Dios eso, no es correcto. Mientras estemos aquí nos vamos a poder unir para mantener esto hermoso, bonito, agradable. Pero lo que más hay que cuidar es la vida, que es el templo. Porque Dios aquí está, hermanos. Los lugares donde nos reunimos, escucha, carecen de valor o de sentido especial o sagrado. Escucha bien, lo único que hace sagrado un determinado lugar es la presencia de personas sagradas como tú y como yo, en las que Dios habita por medio de su Santo Espíritu. Este lugar es sagrado porque Dios habita en usted y en mí. Nuestro cuerpo, mis amados hermanos, es sagrado por el hecho de que se ha convertido en el lugar donde mora, preside y reside Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el Rey del universo. A quien dice la Biblia que ni el universo entero tiene la capacidad de poder contenerlo. Es por eso, hermanos, que cuando nos convertimos a Cristo y lo invitamos a entrar en nuestro corazón, sencillamente le estamos invitando a vivir dentro de nosotros. Y por lo tanto, usted y yo y todos los creyentes nos volvemos su templo, nos convertimos en su casa, en su hogar y en el lugar de residencia del Todopoderoso. Por lo tanto, pues hay que cuidarlo. El cuidado de nuestro cuerpo, hermanos, es una exigencia, es algo que está recurrente en la Biblia, para que el templo donde mora el Espíritu de Dios esté en perfectas condiciones, para que entonces podamos honrar y alabar a Dios, porque Él mora en nosotros. Esto de cuidar el templo es recurrente en la Biblia. En nuestra sociedad, hermanos, escucha, allá afuera, desafortunadamente muchos creyentes han entrado en esa ola, pero en nuestra sociedad hay un exagerado culto al cuerpo físico. Y eso sucede porque una visión e influencia hedonista existe hoy en día, hermanos. Esta filosofía o influencia hedonista promueve hasta el día de hoy darle placer y solo placer al cuerpo, sin importar las graves consecuencias que eso podría traer. Sin embargo, escucha, es muy triste que muchos cristianos, principalmente las mujeres cristianas, la mayoría de las veces cuidan su cuerpo más por la influencia de la sociedad que exige una estética determinada, en lugar de cuidarlo por lo que la Biblia dice acerca de la buena y correcta mayordomía del cuerpo, y porque ahí habita el Espíritu de Dios. Hay hombres, pero sobre todo mujeres,
que están buscando qué más hacerse en el cuerpo, qué arrugas quitarse, qué papada quitarse, qué lonjitas quitarse, cuando pues a lo mejor con dieta y ejercicio lo podrían lograr, pero están buscando qué más ponerse, arreglarse, porque están siguiendo la moda de la estética del mundo y le hacen más caso a lo que dicen allá afuera. Y andamos algunos a lo mejor de repente buscando, ¿verdad? Hoy Giselle, no es promoción, pero ya Giselle ya está trabajando, gracias a Dios, y trabaja con un médico dermatólogo. Y según oigo cuando llega a comer o en las tardes, platica de cirugías, de gastos, de lo que cobran, de lo que hacen, que personas que se quitan manchitas, que personas que se hacen esto, tratamientos en la cara, en el cuerpo, y si pagan cantidades que el médico les pone. Digo, órale. Digo, no me podrán quitar las arrugas ahí. No me podrán convertir en un chamaco así de unos 35. No me podrán quitar las manchas de la cara, que tengo un montón de manchas aquí. Sí, papá, pero cuesta tanto. Entonces, hermanos, a veces estamos guiados por la estética del mundo. Acéptese tal y cual es. Dele gracias a Dios por ese cuerpo que le dio, pero cuídelo, porque usted es templo del Espíritu Santo. Vea lo que la Biblia dice acerca de la buena y correcta mayordomía y administración del cuerpo, porque acuérdese siempre, en este cuerpo habita el Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, sigamos cuidando entonces nuestro cuerpo de cualquier exceso o placer mundano, y recordemos siempre que usted y yo somos su templo. En nosotros vive y permanece Dios. Permanece también en nosotros su Hijo Jesús y sobre todo también el Espíritu Santo. Aquí viven. Consejo número 5. Pon atención a las alertas. Pon atención a los focos rojos, a las alertas. Dice Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús desea, escucha, que cada uno de sus seguidores, que cada uno de sus discípulos como tú y yo, estemos alerta ante los ataques de nuestro enemigo Satanás, que solamente busca matar y destruir lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que Él nos recomienda que pongamos atención a las señales de alerta para no caer en la tentación que luego nos lleve a pecar. Algo que me encanta, hermanos, de este versículo es que nos recuerda una gran verdad sobre el cuerpo. Claramente dice que nuestro cuerpo es débil, pero también dice que el espíritu que mora en nosotros está dispuesto, es decir, está dispuesto a ayudarnos. No estamos solos. En todo momento y ante cualquier circunstancia que estemos enfrentando de pecado, de tentación, para no ceder a esas cosas, el Espíritu está aquí, cuidándonos, dispuesto a decirnos, abusado, aguas con eso, no vayas a pisar esa bomba que está escondida. Ten cuidado con tu comportamiento. Hoy más que nunca hay muchas personas, hermanos, que son esclavas, por ejemplo, del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de la preocupación y también de cualquier pecado, porque no han puesto atención a las señales de alerta que su mismo cuerpo les manda al decirles que deben ir al médico, que deben dejar de consumir aquello que los está destruyendo, sean drogas o conductas pecaminosas. Y más importante, no han escuchado a su cuerpo cuando les dice que necesitan la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, o cuántas veces hemos estado atrapados o a punto de ser atrapados por Satanás y el pecado? Y en lugar de clamar a Dios y hacer caso a la voz interna que sale de tu cuerpo y que grita y que pide ayuda, hemos caído y hemos sucumbido ante las trampas y tentaciones del diablo. Así que por favor, cambiemos radicalmente nuestra conducta.
Estemos alerta, hermanos queridos, porque el diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo, no duerme. Y dice la palabra de Dios que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ganemos, hermanos, con la ayuda de Dios la batalla. Clamemos a Dios en todo momento. Cuando tengamos también un foco rojo, una alerta donde estamos a punto de sucumbir, de caer, clamemos a Dios, estemos alerta. Usted y yo sabemos cuando estamos a punto de hacer algo indebido, pero a veces, hermanos, flojitos y cooperando nos vamos a esas cosas, cuando debería de ser todo lo contrario, porque en nosotros está el Espíritu de Dios que nos refrena. Pero a veces lo ignoramos. ¿Cuántas veces usted y yo, después de que hacemos las cosas, traemos culpa o traemos ahí, ¿verdad?, remordimientos? Porque decimos, pude haber evitado esto, pude haber frenado mi lengua, pude haberme apartado de este pecado y no lo hice. Recuerda, la voz del Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, nos grita muchas veces, ten cuidado con tu cuerpo, porque aquí vivo yo. Y a veces, hermanos, lo ignoramos. Por último, hermanos, último consejo. Ofrécete como una ofrenda para Dios. Es lo que tenemos que hacer. Ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser entero, como una ofrenda a Dios. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20 dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Y dice, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y en estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo afirma una vez más que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Honrar, hermanos, significa darle a una persona el reconocimiento que se merece debido a su posición. Esta es la definición de la palabra honrar. Darle a una persona el reconocimiento o el honor que se merece debido a su posición. Y Pablo, hermanos, el apóstol indica que nuestro cuerpo debe ser usado de tal manera que le brinde a Dios, quien es nuestro Señor y Creador, el reconocimiento que Él se merece. Así que no permitas que el pecado reine en tu cuerpo, porque Cristo ya te hizo libre. Cada uno de nosotros debemos entender que cuando aceptamos a Cristo, Él mismo, a través de su Espíritu Santo, nos dio a ti y a mí un nuevo nacimiento, es decir, nos dio una vida nueva y con ello destruyó el cuerpo del pecado que había en nosotros. Por lo tanto, hoy te animo a que de una vez por todas tomes la decisión, hermana, hermano, joven, señorita, tomes la decisión de ya no contaminar más tu cuerpo con lo que perciben tus sentidos. Que nos quede claro a todos, nuestro cuerpo es el templo del Dios vivo y verdadero. Saber esta gran verdad debe cambiarnos radicalmente y debe cambiar el valor que le damos al cuerpo y a la forma en cómo debemos tratarlo y usarlo. Hoy usted y yo debemos tomar la seria decisión de pedirle perdón a Dios por el mal uso que hemos hecho de nuestro cuerpo o de alguna parte o miembro de nuestro cuerpo, porque este cuerpo es su templo. Y a partir de hoy debemos de ofrecer sinceramente y consagrar nuestra vida y nuestro cuerpo para Dios, para su honra y gloria. Hoy lo podemos hacer. Y para terminar, hermanos queridos, quiero decirles a todos que cuidar de nuestro cuerpo, escucha bien y grábatelo, cuidar de nuestro cuerpo es un deber. Cuidar de nuestro cuerpo es un mandato, es un mandamiento de Dios. Que no te quede duda. Dios te escogió a ti y a mí para ser su templo.
Pudo haber escogido a otra y a otro, pero en su soberanía y en su amor nos escogió a ti y a mí para ser su templo. Y al tener esto bien claro, todo lo que hagas de ahora en adelante con tu cuerpo debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios, la cual dice su palabra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Recuerda, por favor, que tu cuerpo, recuérdalo, tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo le pertenece única y exclusivamente al Señor. Él te hizo, pero además te compró ofreciendo su vida y su preciosa sangre como el único pago que se podía dar por ti y por mí. Ahora para siempre, escucha, somos de Cristo. Vivamos entonces para su gloria y cuidemos de aquí en adelante nuestro cuerpo. Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Oramos. Te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo en el que podemos meditar en tu bendita y santa palabra. Estamos aprendiendo, Señor, desde la semana pasada a ser buenos mayordomos del tiempo, como aprendimos la vez pasada, de que debemos, Señor, ser sabios y cuidar nuestros días, nuestro tiempo, porque los días son malos. Hay que ser buenos administradores del tiempo y sobre todo que en el tiempo de nuestra vida nunca falte el buscarte a ti, Señor. Que seas lo primero en nuestras vidas. Pero también hemos aprendido hoy, Señor, que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es tu casa, nuestro cuerpo es tu templo, es la residencia oficial del Espíritu Santo. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos hecho un uso inadecuado de este cuerpo. Te hemos fallado, Señor. Hemos manchado tu nombre, Padre, con las cosas que hacemos con este cuerpo. Hoy, Padre, nos arrepentimos de todo corazón, te pedimos perdón. Pero también, Señor, nos tomamos de tu mano para hacer un pacto y un compromiso de cuidar nuestro cuerpo. Como cantábamos, a partir de hoy cuidaré mis ojos, cuidaré mis labios, cuidaré mis pensamientos y cada uno de los miembros de mi cuerpo, porque mi cuerpo, Señor, es tu templo, es tu casa. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta nueva dimensión de vida, a entender claramente, bendito Dios, que nuestro cuerpo te pertenece. Tú tienes doble derecho sobre nosotros, porque nos creaste, nos hiciste, pero también nos compraste a precio de sangre. Somos tuyos para siempre, Señor. Muévete entonces con poder en nuestro cuerpo. Guíanos siempre a toda verdad. Protégenos de todo mal. Hoy consagramos y dedicamos nuestra vida entera para ti,